Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de un tema de trascendencia nacional como son los acuerdos de paz y la Comisión del Esclarecimiento Histórico. En Guatemala, todos los guatemaltecos debemos de conocer nuestra historia y los acuerdos de paz son parte de nuestra historia. Acá les pongo a la vista un ejemplar de lo que son los acuerdos de paz. ¿Y qué son los acuerdos de paz? Los acuerdos de paz son un acuerdo político suscrito entre el gobierno de Guatemala y las autoridades o los dirigentes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Es importante que los acuerdos de paz sean incorporados dentro del currículo nacional desde el nivel primaria para que todos los guatemaltecos conozcan su contenido. Asimismo, entre estos acuerdos de paz obra el acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz, en donde se incorpora la obligación de crear la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico tenía por objeto documentar todos esos hechos ocurridos durante el enfrentamiento armado, los cuales se dice que iniciaron en 1962 o en 1960 y finalizaron en 1996, durando alrededor de 36 años en Guatemala. Acá tienen a la vista los 3 ejemplares de lo que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó, en donde obran innumerables testimonios de tantos hechos ocurridos en esos 36 años de violencia que vivió Guatemala. El informe está compuesto por 12 tomos. Para quienes tienen el hábito y gozan de la lectura, pues es muy recomendable que lean, que exploren los 12 tomos, y para quienes no disfrutan tanto o no tienen tiempo, pues también les recomiendo que lean las conclusiones emanadas. Acá les pongo a la vista las conclusiones y recomendaciones más importantes que emitió o que se incorporaron en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. En estas conclusiones se establece en la primera conclusión lo siguiente. Se establece que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico registró un total de 42.275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De esta cantidad de víctimas, 23.671 corresponden a víctimas de ejecución extrajudicial, 6.159 a víctimas de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el 17% eran ladinos. De tal manera que aquí podrán encontrar, como les decía, las conclusiones más importantes relativas a las violaciones a los derechos humanos sufridos o sufridas por la niñez, las mujeres y la población maya, que en su conjunto componían la población civil. Asimismo, se incorpora un apartado relacionado a la violencia sexual que las mujeres vivieron en Guatemala. Es en la conclusión número 91, en donde se establece que mediante la investigación que realizó la CEH, se determinó que la violencia sexual de las mujeres ocurridas durante el conflicto armado fue una práctica común dirigida a destruir la dignidad de la persona en uno o más aspectos. Ello significa entonces que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico también arriba a la conclusión de que efectivamente se violó el derecho internacional humanitario en virtud de que se violaron los derechos humanos de la población civil, y que en el momento en que ocurrió el conflicto armado, el Estado de Guatemala ya había suscrito los convenios que componen el derecho internacional humanitario, entiéndase los convenios de Ginebra. Asimismo, dentro de las conclusiones más relevantes, podríamos señalar que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico incorpora un cronograma que debe de darle cumplimiento, que tiene por objeto dar cumplimiento a todas esas recomendaciones incorporadas en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico,
con el objeto de lograr el desarrollo integral de las guatemaltecas y los guatemaltecos. Han pasado ya 20 años desde el momento en que se suscribieron los acuerdos de paz y aún es una agenda pendiente. Aún no podemos decir que el Estado de Guatemala ha sido capaz de dar cumplimiento a esas recomendaciones emanadas en la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Sin embargo, eso no demerita que los guatemaltecos conozcamos nuestra historia. Por otro lado, es importante que se tome en cuenta que hay muchos de los casos que están documentados en la Comisión para el Esclarecimiento Histórico han sido ya denunciados ante el Ministerio Público y es la Fiscalía de Derechos Humanos la encargada de investigarlos. Hasta la presente fecha, únicamente han culminado las investigaciones de 3 casos aproximadamente y el último caso de mayor trascendencia que puede mencionarse en relación a la violencia sexual es el caso de Sepursaco. Espero haber apoyado con esta cápsula sobre la historia política de Guatemala y los invito a que sigan estudiando y a que sigan indagando y explorando el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en los 12 tomos que ya les referí, los cuales están disponibles en cualquier biblioteca a nivel nacional. Muchas gracias.